tomar datos de la escuela por $800. James, esta es la materia más inútil que una persona podría tomar. Oh cielos, ¿poesía? Lo siento, Jeff, pero la respuesta es todas. Todas son inútiles. En mi primer video no tuve suficiente tiempo para decir esto, pero odio cuando la gente trata de hacer cool con los profesores. Entiendo cuando algunos profesores son más relajados que otros y que pregunten: hey chicos, ¿cómo les fue el fin de semana? Entonces, si tienes algo importante que decir o alguna noticia, la puedes decir. Mi perro murió. Suelen hacerlo, pero hay una línea que no deberías cruzar. No hables con tu profesor en la clase. No sé qué tanto pasa esto en otras partes del mundo, pero a veces había chicos en mi clase que decían: hey Susan, ¿cómo estuvo el recital de danza de tu hija? ¿Recordaste todos los pasos? Vi el video que publicaste en Facebook. Parecía que lo estaba pasando bien. ¡Para! Tal vez yo no hubiera sido un buen profesor. Antes de hablarle de mi profesor de poesía, necesito contarles acerca de la preparatoria a la que iba. Así pueden entender mejor de dónde vengo. Yo iba a una preparatoria en 9º grado. Primero que nada, ¿qué es una preparatoria? Google dice: es una escuela privada que prepara a los chicos para la universidad. Ahora, escuchando esta definición, tal vez pienses: espera, ¿no todas las escuelas preparan a los estudiantes para la universidad? Y tal vez piense que una preparatoria es más elegante y hecha de mármol y todos los niños provienen de familias ricas. No. Lo que quiere decir es que la escuela se pone un poco gubernamental y los padres pagan los pupitres, el salario del profesor. Lo sé, diferentes escuelas privadas van a valer dependiendo. Estoy seguro que las escuelas hechas de mármol existen en algún lugar, pero la preparatoria a la que iba era relativamente peor que una escuela normal pública. A la preparatoria a la que fui ni siquiera tenían pupitres, solo tenían mesas plegables y sillas de plástico. Bueno, ya sé a dónde se fue todo el salario. La diferencia principal entre una escuela pública y una preparatoria es que la preparatoria es más pequeña, tiene uniformes y casilleros. Porque mi hermana gemela y yo fuimos a una preparatoria, que los gemelos tienen superpoderes y tienen que ir a escuelas especiales para mejorar sus habilidades. Nah, bromeo, eso sería cool. Fuimos porque mi hermano mayor ya estaba en esa preparatoria en último año cuando nosotros estábamos en el primer año. Y mi mamá no quería conducir a 2 escuelas. Sí, no podemos molestar al pequeño auto. ¿Qué esperar de una preparatoria pública? Nunca estuvimos en una. Pensábamos que nos iban a molestar o algo. Siento que tengo que golpear a alguien. Claro, podíamos ir a una preparatoria, que es lo peor que podía pasar. Bueno, el auto en que íbamos nos llevaba súper temprano, antes que nadie estuviera ahí, y nos recogían de la escuela súper tarde. Y también por ser una preparatoria nos dieron una ridícula cantidad de tarea. Recuerdo repartir la tarea en partes y decir: ok, puedo hacer la de geometría antes de que empiecen las clases, la de biología la puedo hacer en geometría, y tengo coro después de almuerzo, así que puedo hacer esta en el almuerzo. Mírenme siendo responsable. Tengo una hermana pequeña que acaba de finalizar su primer año en la secundaria. Ella pensó que es muy difícil. ¿Tú piensas que 9º grado fue difícil? Intenta hacer el doble de tareas y usar los mismos pantalones todos los días. Entonces ahora la única pregunta restante es: ¿por qué mi hermano mayor fue a una preparatoria? Bro, ¿por qué fuiste a una preparatoria? No lo sé, solo decidí. Sentí que debía ir. Mi mamá leyó el mensaje y me dijo que solo fue porque uno de sus amigos le dijo que había chicas lindas en la preparatoria. Así que decidió quedarse ahí por 4 años. Ok, ahora hablemos de mi profesor de poesía. Lo llamaremos señor Poe, porque es más corto que poesía. Poesía no era una clase opcional. Todos los de primer año debían tomarla. Y para sorpresa, era solo la segunda clase más inútil que había. Los de segundo año tenían una clase en latín. Ya sabes, esa lengua muerta que nadie habla. Señor Poe, no quiero ofenderlo demasiado. Yo no sabía cómo era usted después de la escuela, pero yo sentí una vibra de estar deprimido. O sea, para ser cualquier persona que le guste la poesía, probablemente tenga algo mal en la cabeza. Pero señor Poe solo se veía triste todo el tiempo. Cada día empezaba la clase como: es el mejor día de la vida. Decir eso cada día solo quiere decir que las cosas van para mejor, lo cual es un poco poético. Pero yo creo que el señor Poe se mentía a sí mismo. También a él le gustaban las anacondas. Quiero decir, serpientes. A veces podía olvidar la clase hablando sobre serpientes. Bueno, ¿sabían que las pitones reales son llamadas pitones bola? Porque cuando sienten miedo, pues se hace una ola. Bueno, ¿y saben que tienen 2? Bueno, no importa. A veces en clase nosotros debíamos analizar poemas. Y el señor Poe nos decía que cada palabra en un poema es importante. El poeta no debe usar la palabra de, pero la uso. ¿Qué significa eso? A veces debíamos pasar días analizando un solo poema, haciendo notas y hablando sobre lo que creíamos que significaba. Una vez un poema que leímos tenía a alguien hablando. Entonces tenía comillas al inicio de la oración, pero no tenía comillas al final. Recuerdo anotarlo y pensar: ¡ajá! ¡Una pista! Señor Poe, acabo de hacer un gran descubrimiento.
no hay comillas. Eso quiere decir que todo el poema es contado por ese personaje. El señor Poe dijo que era un error. Bueno, ¿por qué estoy analizando tan perfectamente un poema que tiene un error? Pterodáctilo. Bueno, eso va a sonar fuera de contexto, pero ustedes saben lo que es un puzzle de pensamiento lateral. Los puzzles de pensamiento lateral son como los acertijos, pero más estúpidos. Te dan una extraña situación solo con un poco de información. Tienes que preguntar preguntas de sí o no. Mi puzzle de pensamiento lateral favorito es este porque es el más estúpido. Un hombre entra a un restaurante, ordena albatros, da una mordida y luego salta de un puente. ¿Por qué? Ahora normalmente si estuvieras jugando legítimamente, harías una pregunta de sí o no, como ¿el hombre estaba en alguna relación? Bueno, pues ya no. La explicación de esto no la voy a leer ya que es súper larga, pero puedes leerla si quieres. Entonces al señor Poe le gusta decir estos acertijos, pero sus soluciones eran más tontas. Uno de los puzzles que dijo en la clase fue: estás atrapado en un restaurante, ¿cómo puedes salir? Ahora yo puedo pensar como 5 soluciones. Por la puerta, por la ventana, usar una palanca si está cerrada, probablemente un cuchillo para pasar la pared, o cavar un túnel con una cuchara. Pero de hecho no era ninguna de estas respuestas. Entonces, ¿cómo podías salir de un restaurante en el que estás atrapado? Educándote. Ok, déjame explicarte. Estás atrapado en un restaurante porque eres un mesero. Ese es tu trabajo y para salir de un restaurante debes tener una buena educación. Así como yo dejé mi trabajo en el Subway para tener una educación. Es gracioso porque ya dejé la universidad. Así que todos los estudiantes pudimos llegar a la solución, pero el señor Poe nos dejó otro, pero nunca lo pudimos resolver. Cualquiera puede cavar un pozo, pero se necesita ser un hombre de verdad para... Dado que la respuesta del primero fue educación, la respuesta de este puede ser nada. Yo en serio quería saber la respuesta de este, así que lo busqué en Google esperando a que el señor Poe lo cogiera de internet. Así que encontré esta canción. Cualquiera puede cavar un hoyo, pero se necesita un hombre de verdad para llamarlo hogar. Veamos si la canción nos da pistas. Señor Poe no sabía que le gustaran esta clase de cosas, entonces desearía poder darles la respuesta. Siéntanse libres de decir cuál creen que es la respuesta en los comentarios. Será divertido leerlo, pero yo diré la respuesta a la que llegué. Cualquiera puede cavar un pozo, pero se necesita un hombre de verdad para esconder el cuerpo. Poetry was dumb, but at least I